buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y también el diálogo con sensatez, cordura, responsabilidad, que lleve a la pacificación de este país que otra vez está inmerso en actos vandálicos y actos terroristas que lo único que hacen es destruir los bienes públicos y privados, que se van contra la Constitución, que impiden la libre movilidad de la gente, no solo de Fuerzas Armadas, no solo del gobierno. Aquí afecta a todos. Miren cómo está la provincia de Imbabura y también el Carchi por los bloqueos, sin producción, botando leche a los ríos, botando las papas, porque son productos perecibles. ¿Quiere el país seguir viviendo así? Abogaremos hasta el cansancio por el diálogo, un diálogo respetuoso, no un diálogo que impongan las cosas de ningún sector. Tenemos previsto el diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, a propósito de la derogatoria de dos leyes, como ocurriera en el escenario de la Corte Constitucional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad. Dos leyes que inicialmente la Corte dijo que tenía algunos artículos que fueron suspendidos, pero finalmente la Corte, como aquí impone con sus fallos, dijo que toda la ley, creo que algo debe haber servido de la ley. Incluso constitucionalistas que en su momento cuestionaron los errores que efectivamente se cometió en asesoría jurídica de la presidencia, ahora muy poco o nada dicen de la actuación de la Corte, que echó abajo de manera completa las dos leyes. Bien, saludamos al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, a ver si nos ilustra cuáles son las reformas tributarias que quedan sin efecto por las sentencias de la Corte Constitucional, que echó abajo las dos leyes en su totalidad, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional. Buen día, doctor Santamaría. Saludos, Miguel. Hola, Napoleón, buen día. Saludos, profesor Miguel, muy buen día, ahora lo escuchó. Ya. Un fuerte abrazo a usted. ¿Cómo estamos? Napoleón, queremos conocer de primera mano, dados sus conocimientos, hay reformas tributarias que quedan sin efecto por las sentencias de la Corte Constitucional, que inicialmente suspendió determinados artículos de las dos leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, pero finalmente la Corte dijo no vale nada, todo al tacho de basura. Ahí se echa abajo. ¿Cuáles son las reformas tributarias que ahora quedan sin efecto? Por favor, buen día. Miguel, creo que usted nos convoca primero esas reflexiones previas, ¿no es cierto? Es decir, a ver, el Ecuador ha sacado hasta el día de hoy 4 leyes urgentes en este nuevo gobierno. Dos de aquellas, la ley de integridad pública y la ley de solidaridad, han sido declaradas inconstitucionales por la Corte. El primer detalle es que son las dos declaradas el viernes anterior, ¿sí? Las dos declaradas por un vicio de forma, ¿sí?, en el que se le imputa una violación constitucional a la norma por no haber cumplido sobre todo el requisito de unidad de materia. Vale decir que en tratándose de un proyecto de ley económico urgente, solo debe tratarse lo económico y lo urgente que debe atender la ley y no un conjunto de normas que sea dispersas. Bueno, pero las reflexiones al respecto son, parece que la Corte hizo el trabajo más fácil, es decir, coger toda la ley, poner un título y decir esto es inconstitucional y todo mandar al tacho de la basura. Punto. La reflexión es, ¿y qué se pudo haber hecho entonces? ¿O qué le pudimos haber pedido a la Corte? ¿Qué se pudo haber pedido a la Corte para que reflexione de otra manera? Bueno, decirle, oiga, deje la estructura, la columna vertebral de las leyes que inicialmente fueron presentadas, ¿sí?, y elimine todo lo que considere que viola el principio de unidad de materia. Es decir, haga un trabajo mucho más potente, más prolijo. Métase, arremánguese
y ayúdele al país a todo lo que sea inconstitucional, lo que hay de depurar, pero sí dejar la estructura. Es más, en una parte, es más, lo acusan a un par de legisladores, dicen, es que estos dos legisladores metieron en segundo debate tantos X número de artículos. Bueno, quizá la reflexión más corta, entonces declaren esos artículos que se incorporaron en segundo debate, que a criterio de la Corte no tuvieron esta pluralidad de debate democrático para enriquecer los textos de la norma. Entonces declaren eso inconstitucional, pero volvamos al concepto de no puede un país, Miguel, coger toda una ley y mandar al trato de la basura, y esto sí es desgarrador para los actores económicos. Resumen, entonces, Miguel, para mí sí hay una crítica y profunda a la Corte de esta manera tan laxa de declarar inconstitucional de forma a todo, pero de fondo, es decir, entrar a ver la esencia de las normas y el por qué. Eso no, la Corte no lo ha hecho, no lo hizo, y los secundarios nos quedamos sin saber si es que el fondo es el correcto o no. Pero esto a qué la cera, mi querido Miguel. Bueno, sobre todo, y esto es el mensaje que siempre yo lo repito, es que esto la cera fundamentalmente, Miguel, a la inversión nacional y la inversión del exterior. ¿Por qué? Porque los capitales del exterior dicen, es difícil ir a ese país. Si tenía una ley que recién salió en mayo y ahora, al últimos de septiembre, ya es declarada inconstitucional. Es decir, no duró ni 5 meses una ley. Esto no pasa, Miguel, en Colombia. No pasa en Perú. Esto no pasa. Nosotros llevamos permanentemente una revisión de las legislaciones de los países hermanos. Y estos regímenes azarosos de vida jurídica de las normas no los tienen. Y esto entonces definitivamente ahuyenta la inversión extranjera y también ahuyenta la reinversión nacional. Y tercero, mi querido Miguel, ¿dónde está el tema de fondo? El tema de fondo está en que deja patoja, deja sin una estructura lo que estas leyes prevén. Por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria. Primero, en la ley de solidaridad se establecía, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, cuando usted, contribuyente, quiera entregarle, donarle bienes muebles o inmuebles, material, herramienta, etcétera, equipos para equipar a la policía y al ejército, hágalo. Y todo lo que done puede descontar de su impuesto a la renta hasta en el 30% del impuesto a la renta que va a pagar. Miguel, muchos ya han donado, ¿no? Muchos ya han donado, le donaron vehículos a la policía, le donaron uniformes al ejército, etcétera. Muchas empresas ya han donado. Y ahora resulta que vino la Corte y dijo, no, inclusive esas donaciones que están en la ley son inconstitucionales y no tienen ningún valor ni efecto jurídico. Es decir, hay que quitarles lo que le dieron a la policía a Fuerzas Armadas, porque ya no tiene efecto esa reforma jurídica. Claro, pero quitarle base, no tiene efecto jurídico. Digo figuradamente. Figuradamente, claro, esa es la solución de la Corte, entonces quítenle lo entregado, efectivamente, sí, esto es lo incomprensible. ¿Qué va a pasar en el derecho? En el derecho va a ser que los que donaron van a decir, uy, ya no vuelvo a donar. Al ejército que necesita, la policía que necesita, ya no le vuelvo a donar. Uno, porque ya no tengo el beneficio de descontarme con el impuesto a la renta. Por cierto, que no era muy alto el beneficio. Le pongo un ejemplo, mi querido Miguel, y esto es la Corte lo que no reconoce. Una compañía tiene que pagar 100,000 de impuesto a la renta este año 2025, supongamos, ¿sí? Podía hasta $30,000 coger, gastar en productos, en bienes y servicios y regalarle, donarle a la policía o al ejército. ¿Cuánto iba a gastar? Los mismos 100,000. 30,000 ahora y 70,000 después, en abril, cuando tengan que declarar. Pero no es que se ahorraba un sucre ni tenía un beneficio adicional. No, nada. Era opción 1, paga el impuesto a la renta de 100,000 en abril del próximo año. Opción 2, hoy done 30,000 y en abril paga 70. Es más, por un tema de efecto financiero, hasta las empresas salían perdiendo, entre comillas, un poco, porque hoy destinaban parte de su caja para hacer esta donación. Entonces no había ningún beneficio para la empresa, sino para la policía, para el ejército. Y claro, lo que se quedan es esta sin sabor de la próxima no hago. Y la pregunta jurídica más fondo es, bueno, ¿y qué debo hacer si ya doné? El efecto jurídico de cuando una norma se declara inconstitucional, mi querido Miguel y amigos, es que la norma esta, la ley de solidaridad, se declaró inconstitucional y por lo tanto vuelve a revivir la norma anterior
que fue derogada por la ley de solidaridad. Y anteriormente sí había una ley que establecía menores beneficios que la ley de solidaridad, pero entonces quienes donaron a la policía deberán remontarse a una ley antigua que vuelve a revivir, que establecía en concepto que esta donación le concede ya no crédito tributario imputable al impuesto a la renta, sino un gasto deducible con un premio de 50% adicional, es decir, un gasto de 150% adicional. Esta era una norma antigua, vuelve a revivir y las compañías que donaron tendrán que aplicar esta norma. Pero en resumen, Miguel, volvamos a esto. Sí, este maltrecho proceder de la Corte donde le deja al país, a las instituciones, a las empresas, a los donantes, a la administración tributaria, a la caja fiscal, en este caso a la policía y el ejército, muy mal parada en una incertidumbre, en una inseguridad jurídica. Doctor Napoleón Santamaría, con usted aquí en la revista de Opinión y Democracia, semanas atrás, analizamos la implicación, voy a tomarla una ley que ha sido echada abajo, la Ley Orgánica de Integridad Pública. Tengo en mis manos el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dispuso la suspensión provisional de esta ley, de la disposición transitoria 11ª, que tiene que ver, recuerde usted, con la junta bancaria, que pasaba de 2 a 1, una junta, y con la posibilidad de que algunas cooperativas, frente a un riesgo sistémico que pudiera haber, pase al control de la Superintendencia de Bancos. Eso también se ha echado abajo. Es decir, seguimos en esta incertidumbre, en estas condiciones. Mire este tema que trajo la Ley de Integridad Pública, que es otra ley que fue declarada el viernes inconstitucional. Primero, ahí también había normas tributarias, ya le voy a comentar, pero voy a contestar su pregunta. Sí, había un cambio importantísimo que era, hoy tiene el país dos juntas, Junta de Política y Regulación Monetaria y Junta de Política y Regulación Financiera. Sí, un país que no tiene política monetaria, tiene Junta de Política Monetaria, y no tenemos política monetaria porque no tenemos moneda propia. Así es. Me parece que es un exceso y parecía que que se junten en una gran institución que maneje el tema financiero y el tema monetario, pero que sea un actor más importante en el país, entre otros, que sea el verdadero revisor de las superintendencias de bancos, ¿sí? Y de las CEPs, de la economía popular y solidaria. ¿Para qué? Para darles instrucciones, para darles políticas generales, programas generales de cómo controlar, sobre todo la prudencia financiera, el respaldo técnico, el patrimonio adecuado, el capital técnico, etcétera, de las instituciones financieras. Y quizá una de esas opciones sería que esta entidad vaya sugiriendo de forma técnica por qué una o dos compañías es mejor que se fusionen. Esto hay que hacerles entender en un momento dado a las cooperativas. Si estamos, para no hablar de ninguna provincia, porque esto es muy delicado, en ninguna provincia, en ningún sector en general, si no vamos a superar la provincia X, en el norte de esa provincia X tenemos 4 cooperativas y las 4 están con flojos indicadores financieros. Lo coherente, lo razonable, lo profesional, lo técnico es pedirles que esas 2 o 3 o 4 cooperativas se fusionen, o las 4 en una, o al menos en 2, las 4 que terminen en 2. Porque está claro que la fortaleza en sumar colocaciones y captaciones, una cooperativa puede llegar a tener un mejor futuro. Bueno, estos son los temas que la ley planteaba. Entre otras cosas, ya hagamos un estudio para saber qué cooperativas deberían dejar de ser cooperativas y pasar a ser banco. Pero no porque se quiera así cambiarle de uno. No, porque hay cooperativas que han captado tantos recursos como capta un banco. Y coloca tantos recursos en líneas de colocación, por ejemplo, microcrédito y de consumo, como cualquier otro banco. Parecería que lo correcto, lo lógico es que estén en las mismas condiciones y circunstancias, vale decir, los mismos controles, superintendencia de bancos, porque ahora a los bancos les controlan la super de bancos, para las cooperativas les controlan las CEPs.
Segundo, los mismos requerimientos de provisión de cartera. A los 30 días, el par 30 de los bancos, donde la morosidad provisión de la cartera al 100. Las cooperativas estaban con par 90, después bajaron a par 60 y algunas no. Y ahí están con algunos problemitas. Es decir, las mismas reglas de juego para las dos. Y esto parece que es sano, Miguel, pero no parece porque creemos, porque hemos analizado, porque la historia nos dice. Hace 2 meses quebró una de las cooperativas del segmento 1 grande de la ciudad de Cuenca, que hasta el día de hoy entendemos no se ha satisfecho todos los depósitos que estaban con el COSED, el seguro de depósito de los $32,000. Es la cooperativa CREA. Y hace 6 meses le pasó lo mismo a Ambato, a la cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato. Y hace 9 meses también con otra El Milagro. Y hemos tenido en el último año no menos de 8 o 9 cooperativas. Lo que pasa es que a veces aparecen unas chiquitas que ni siquiera meritan noticia en la prensa, pero están desapareciendo porque falta intervención y control ahí. Hay otras cooperativas, vale decirlo, que hacen muy buena tarea, son muy sólidas, muy eficientes. Algunas son más eficientes que el banco. Sí, vale decirlo. Miguel. Doctor Santamaría, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos para seguir hablando. Las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Quiero dejarle planteado una inquietud para que nos ilustre. Una de las medidas en la ley de integridad era la remisión tributaria, que consistía en una condonación de intereses, multas, costas y recargos en el pago parcial o total de obligaciones tributarias que se hayan generado hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿En qué queda esta remisión tributaria? Para que lo responda luego, por favor, de la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¿Te has preguntado por qué en algunas provincias del país se consumía tanto diésel, mucho más de lo que parecía necesario? Durante años, gran parte de ese combustible subsidiado no terminaba en manos de ciudadanos o productores honestos, sino en el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente Daniel Noboa tomó una decisión histórica: eliminar el subsidio que enriquecía las economías criminales y redirigir esos recursos a los ecuatorianos. La prueba más clara: en solo 19 días, el consumo de diésel cayó drásticamente en las provincias que históricamente registraban los niveles más altos. Carchi redujo su consumo en un 25.7%, Imbabura 25.1% y El Oro redujo su consumo en 22.6%. Estas cifras dejan algo claro: muchas provincias estaban usando más combustible del que realmente necesitaban. No era casualidad, era un sistema que desviaba los recursos públicos hacia actividades ilegales. No es casualidad que los levantamientos más fuertes y donde existe mayor violencia contra los ciudadanos, como Imbabura, sea una de las provincias afectadas por el tráfico y la minería ilegal. Esos grupos son los que están detrás de la llamada protesta social. ¿Ahora te das cuenta de los verdaderos motivos? Hoy, ese dinero ya no financia mafias. No podemos ni vamos a retroceder, porque hacerlo sería condenar al fracaso a un país que busca avanzar y prosperar. Nunca más el subsidio será el negocio del crimen. Ahora, esos recursos regresan al Ecuador productivo que queremos. Nuevo Ecuador. Defiende, impulsa, construye. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en la revista de opinión Democracia con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Estamos hablando lo que la Corte Constitucional tumbó: 2 leyes completas de integridad pública y solidaridad nacional luego del pronunciamiento inicial de suspender, en un caso, una disposición transitoria, la disposición transitoria 11ª, y en el otro 4 artículos. Suspendió inicialmente 6, 9, 13 y 14. Finalmente dijo: de estas leyes no sirve absolutamente nada. Ni siquiera las donaciones, como nos decía el doctor Napoleón Santamaría, que han hecho desde el sector privado para la policía y Fuerzas Armadas. Doctor Santamaría, decía, ¿en qué queda la remisión tributaria que incluía la ley de integridad
que consistía en una condonación de intereses, multas, costas y recargos en el pago parcial o total de las obligaciones tributarias. Mire, Miguel, este tema es otro de los temas apasionantes. La Ley de Integridad Pública establecía un articulado de amnistía tributaria. Esto es verdad. Ahora, que no podemos estar de acuerdo que permanentemente tengamos amnistías. Sí, es un debate muy serio que hay que plantearlo, etcétera, que podría ser, Miguel, uno de los temas que vayan a la Asamblea Constituyente. A ver, ¿cuántas y de qué manera regular leyes de amnistía y de perdón? Muy bien. Pero la ley ya estaba vigente, ya era ley de la República. ¿Y qué pasó? Que primero, el Estado, con el Ministerio de Finanzas y el SRI, presupuestó llegar a tener más o menos 420 millones de dólares en recaudo fruto de la amnistía. Dos, muchas empresas que tienen litigios de hace mucho tiempo o que no han pagado impuestos de IVA, de retenciones en la fuente, de ICD, de impuesto de renta del año de 2022, 23 o del 19 o lo que fuese, estaban también presupuestando hacer sus declaraciones sustitutivas y pagar los impuestos que no hubieran pagado en el momento adecuado para estar con sus deudas al día con el Estado. Y en esos dos eventos, tanto la administración tributaria cuanto los contribuyentes presupuestaron, si la ley decía que esta amnistía va a regir hasta diciembre, ¿qué presupuestaron todos? Comenzar a pagar, obviamente, en octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Para hacer caja, para recuperar algo de fondos ahora y pagar en los últimos meses. Por lo tanto, hasta el momento, la ley de amnistía tributaria no le ha producido al país lo que se pensaba, porque todos estaban con la expectativa por lo menos de noviembre, diciembre, que vayan a hacer los pagos fuertes. Ahora, la Corte que ha dicho que también esto es inconstitucional. ¿Desde cuándo es la pregunta? Y la respuesta es inconstitucional y por lo tanto deja de regir la amnistía desde que la sentencia de la Corte Constitucional se publica en el registro oficial y tiene lo que se llama efecto jurídico erga omnes, es decir, efecto jurídico para todos. Perdóneme, usted que está en el seguimiento diario, ¿se ha publicado ya? Porque el SRI, para que lo comente doctor Santamaría, aclaró que el 29 de septiembre pasado, hace 3 días, que los pagos realizados desde el 26 de junio hasta la publicación de la sentencia de la Corte en el registro oficial mantendrán el beneficio. Es decir, los que pagaron, ya. El resto, no, cuando se publique en el registro oficial. Eso genera seguridad jurídica. Definitivo, nuevamente, Miguel, mire esta inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, los que pagaron antes, sí, y los que pagan, preguntas así, y los que pagan hoy día, quien me está escuchando tenía una obligación de IVA porque no pudo pagar del año anterior. ¿Qué pasa si pago hoy día? La respuesta es, bueno, hasta el día de hoy no se ha publicado en el registro oficial y por lo tanto sí puede pagar usted acogiéndose a la amnistía tributaria de no pagar ni intereses, multas ni recargos, pero sí pagando el capital. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Hasta que se publique en el registro oficial. Si mañana se publica en el registro oficial, entonces se perderá, ya no regirá más la ley de amnistía tributaria y quien quiera hacer un pago tendrá que pagar un pago atrasado, desde luego, tendrá que pagar con intereses de mora y multa. Pero claro, Miguel, entonces no solo que le afecta a la caja fiscal, no solo que le daña el presupuesto de miles, de cientos. En el Ecuador tenemos más o menos 1.780.000 contribuyentes. Normalmente entre 100 a 150.000 contribuyentes se acogen a una ley de amnistía. Hay contribuyentes chiquitos que pagan obligaciones de $100, otros más grandes de 1,000, un poco más de 10,000, otros de 100,000, otros de millones. Pero todos son contribuyentes y más o menos la historia nos dice que más o menos entre 100 a 150.000 contribuyentes se acogen. Y esto ya no podría suceder cuando se publique el registro oficial. Pero Miguel, más allá, y entonces si la Corte pensaba, mire, es lo que digo, es el trabajo tan simplón de una Corte Constitucional, porque si es que hubieran entendido en la Corte esto que estamos conversando, y dos, y si los jueces de la Corte entendieran que este país vive gracias a la recaudación nacional, y si no hay recaudación nacional, lo único que le impulsa a este país son las regalías petroleras y mineras, porque más no tenemos. La otra opción, como hemos siempre conversado contigo, Miguel, es endeudamiento. No hay más. El Estado ecuatoriano vive o del recaudo de impuestos 22.700 millones de dólares, o regalías petroleras 4.700 millones, o regalías mineras 1.300 millones. No hay más. Esto todos los ecuatorianos tenemos que tener. El país también recibe el camarón. No, el camarón es empresa privada.
y del banano, eso es privado. Y flores, eso es privado. Eso no tiene nada que ver con las finanzas públicas. Parte de eso ya está en la recaudación de impuestos y nada más. Entonces, si la Corte, Miguel, razonaría en esto, debió haber llegado a la siguiente conclusión, que si ya se atreve a declarar inconstitucional toda la ley, al menos estas disposiciones que son sustanciales para el país, para el recaudo nacional, para los presupuestos de los contribuyentes y de las empresas, darle lo que se llama el efecto diferido de la sentencia. Es decir, voy a declarar inconstitucional, pero para no afectarle a mi Ecuador, para no afectarle al país, para permitirle que miles de contribuyentes se regularicen y paguen sus impuestos, voy a diferir y voy a permitir que esta disposición esté vigente hasta diciembre del 2025. Este es un efecto jurídico que bien pudo haber concedido la Corte. No lo hizo, ¿por qué? Porque prefirió sacar el machete y darle un machetazo a la ley y toda la ley destruirla y mandarla al tacho de la basura con el título de constitucional. Estas son las quejas de fondo que le hacemos a la Corte. Es una Corte que o no le entiende al país, los jueces no conocen esto, y si no conocen, habrá que irles explicar y que abran los micrófonos más a amicus curiae para que entiendan esto. Pero no pueden, señores jueces, no pueden ser irresponsables con el Ecuador. Hacer una tarea constitucional no significa ponerle un membrete de constitucional a toda una norma de 127 artículos y mandarlos al tacho de la basura sin ver los efectos jurídicos, económicos. Miguel, una cosa, muchos dicen, pero es que estas leyes de amnistía ayudan a los ricos. La respuesta es sí, ayudan a muchos ricos que tienen deudas, pero déjenme decir que también ayudan a muchos pequeñitos que tienen. Yo tengo muchos clientes, empresas pequeñas, medianas, etcétera, que dicen, yo no pude pagar el IVA de $500 de marzo del año anterior y ya no puedo facturar porque estoy en mora. A él también le ayuda. Y al pequeñito, al más pequeñito, al microempresario que debía los $60 o los $200 del RIMPE, del negocio de RIMPE, también le beneficia. Y eliminar esto también le afecta. Definitivamente, una empresa, una multinacional, se beneficia en volumen, en valor absoluto, mucho más. Claro que sí. Hay que una discusión honesta es decirle, claro que sí. Claro, valor absoluto, pero también paga más, porque el capital paga más. Pero también paga más. Y Miguel, y son pocas las multinacionales en número de contribuyentes a los que más rehabilitamos, y una ley de administración tributaria bien entendida no solo es pague y viva en paz, sino pague, viva en paz, Miguel, y rehabilítese. Usted, señor, que tenía un pequeño negocio de comercialización, está parado porque no tiene facturas, porque le siguió una coactiva, porque ya no tiene para pagar a sus abogados, porque está muy complicado con el juicio de impugnación, con el reclamo administrativo y con todos los problemas que los contribuyentes que me escuchan saben que se meten cuando no pagan sus obligaciones. Bueno, una ley de amnistía dice, venga, vea, le vamos a aliviar, pague el capital, ya no le cobramos intereses, pero reactívese, vuelva a hacer negocios, vuelva a operar, vuelva a generar riqueza. Ese es el concepto de una ley de amnistía. Pero insisto, Miguel, los jueces no lo han entendido así, no lo ven así. Yo creo que no entienden a un Ecuador así y por lo tanto han ido por el camino fácil. Doctor Santamaría, para que nos ilustre, siempre escuchamos de los juristas, de los abogados, generalmente una ley cuando se aprueba no tiene efecto retroactivo. A propósito de lo que decía figuradamente lo de las donaciones, la ley de solidaridad que establecía un beneficio tributario por donaciones realizadas a Fuerzas Armadas y Policía, y que ahora queda derogada esta ley y con efecto retroactivo. Es decir, tienen que devolver si dieron uniformes, vehículos. Señores, ya no tengo el beneficio, tengan la bondad de devolver, porque en este caso, como dice la Corte, sí tiene efecto retroactivo. Miguel, en la ley de solidaridad, la Corte resolvió todo lo contrario que le decimos. Ahí hizo una no discriminación y dijo, toda la ley va a tener esta declaratoria de inconstitucional, va a tener efecto retroactivo. ¿Desde cuándo? Desde el día en que se publicó. Es decir, casi la Corte dice, la expulso del ordenamiento jurídico, no ahora. Cuando se publique. Desde el mismo día en que nació, y por eso le doy efecto retroactivo a esta declaratoria de inconstitucionalidad y la saco desde el primer día. Y eso hace que, claro, todos los actos jurídicos, miren, todos los reglamentos, resoluciones y toda la normativa que crearon muchísimas instituciones públicas
dígase Servicio de Rentas Internas, UAFE, CEPS, etcétera, muchas. Todo eso tiene que derogarse y ahora todas las instituciones tienen que estar haciendo el trabajo de derogar, de deshacer. Claro, ya la Corte les ha dicho que es inconstitucional, pero para darle un orden a la casa tienen que ir sacando, diciendo, una vez que la Corte Constitucional la declaró constitucional, dejó sin efecto tal norma, tal acto. Sí, todo ese conjunto, esa batería de normas jurídicas están en la pirámide de Kelsen por abajo de la ley, reglamento, resoluciones circulares, carácter general, etcétera, etcétera. Tema 1, ese trabajo jurídico negativo, esa pérdida de tiempo innecesaria. Tema 1. Tema 2. Hay un conjunto de actos jurídicos y de contratos que se celebraron en base a las reglas anteriores. Por ejemplo, la que usted habla, Miguel, de la donación a las Fuerzas Armadas. Ahí hay contratos. Hay un acto jurídico de pedir al SRI la autorización. Otro acto administrativo del SRI en el que le autoriza. Otro acto donde el contribuyente compró vehículos, supongamos. Y hay un contrato y le dijo, entréguele la policía al destacamento X de la policía del lugar tal. Y le entregó. Hizo un acta de entrega. Y todo eso, todos esos conjuntos de actos han sido declarados inconstitucionales y por lo tanto inexistentes, sí, y por lo tanto sin valor jurídico alguno. Todo eso hay que deshacer. Y nuevamente es la reflexión a los jueces, en este caso la ley de solidaridad, es que fue distinto, ¿no es cierto, Miguel? En la ley de solidaridad, toda la declaratoria de inconstitucional tuvo efectos retroactivos, toda. En la otra, en la ley de integridad pública, nada tuvo efecto retroactivo, excepto 3 capítulos que eran muy puntuales de temas penales, de temas de la niñez y etcétera. 3 capítulos muy puntuales. Entonces fueron diferentes visiones de los diferentes jueces, ponentes que resolvían. Pero en ninguno hubo este análisis que estamos haciendo en estos breves minutos, Miguel, contigo. Decir, vean, pero esto de las donaciones parece que es absurdo destruir lo hecho, el esfuerzo. Yo me pongo a pensar, ese contribuyente que le donó 3 camionetas a la policía, hoy día debe estarse realmente pasando un mal momento diciendo, yo con mi plata fui y doné a la policía, y viene la Corte y dice que todo lo que hago es ilegal. Nuevamente la reflexión, creo que la Corte no hizo ese trabajo, debió decir en esos casos, no, en estos casos no tiene efecto retroactivo y por lo tanto tiene el mismo valor, efecto jurídico que se haya producido conforme la norma que ahora la declara constitucional. Eso puede, la Corte claramente puede modular, es decir, desde que saca una resolución de constitucional puede dar, desde ese momento, desde que saca la sentencia me refiero, o con efecto retroactivo esa declaratoria o con efecto diferido, que es lo que hablábamos en la ley de integridad pública le debió dar en cambio la amnistía tributaria. Este es el caos. Ahora, Miguel, déjame complicarte el panorama. Luego de estas 2 leyes hay una tercera ley, que es la ley de control social. La ley de control social establece muchas otras cosas y entre esas la regulación a clubes deportivos, a entidades sin fines de lucro, un impuesto que es el impuesto a la renta sobre utilidades no retenidas, sobre las cuales también ya pesan demandas de inconstitucionalidad. Con estos 2 antecedentes, lo que se está presupuestando en el mercado ecuatoriano, en el mercado económico, financiero, empresarial, jurídico, es que muy probablemente la Corte también le declara inconstitucional. Y con lo cual el Ecuador habrá batido un récord mundial. No creo que haya un país en el mundo que haya emitido en un año 3 leyes económicas urgentes y las 3 así declaradas inconstitucionales. Y esto solo hace que el país entre a esta gran incertidumbre jurídica que le afecta en sus relaciones económicas a las empresas y al Estado mismo, de no saber planificar y no saber presupuestar qué es lo que va a pasar, porque estamos pendientes de resoluciones, como hemos visto, inconsultas de jueces que no conocen la realidad de nuestro país. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría. Lo que hay que decirles, doctor Santamaría, muchas gracias a la Corte Constitucional por generar mayor inseguridad jurídica en el Ecuador, pero por cierto también hay que decirlo, que esto nace con algunos errores en asesoría jurídica de la presidencia que fueron observados por la Corte, pero el extremo, echar abajo todo, es otra cosa. Aquí ha habido errores de parte y parte, el uno, con algunos artículos que la Corte dice están mal hechos, y así es, y así han abonado juristas y constitucionalistas, pero otra cosa es echar abajo todo, que nada sirve, incluso estas donaciones, doctor Santamaría. Miguel, solo para terminar, es verdad, esto es verdad, es decir, nosotros no decimos que la ley tenía que sostenerse su constitucionalidad, no, si es que hay artículos que
repelen a la norma constitucional, tienen que ser declarados. Lo que les exigimos a los jueces es que sí, efectivamente, los errores de la asesoría jurídica de la presidencia, uno, los errores de los legisladores que se cometieron en la producción de la ley, que eso se separe de la ley y que esos artículos sean declarados. Pero Miguel, nuevamente la estructura, la columna vertebral de las leyes que nunca más sean expulsadas del ordenamiento jurídico con este machetazo llamado inconstitucional, sino que se haga este trabajo discernido, profundo, técnico en favor de los intereses del país y no quizá de una disputa de orden político, mi querido Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, por ilustrarnos. Gracias, Napoleón. Con suerte, con saludos, Miguel. Muy buen día. Muy buen día. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el académico, jurista, constitucionalista, doctor Juan Francisco Guerrero, para hablar, entre otros temas, sobre la consulta popular y la asamblea constituyente que está planteada y que vamos a las urnas el 16 de noviembre para ver si el pueblo se pronuncia a favor. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.